Reporte 100. Tengo en el teléfono y le agradezco mucho que nos tome la llamada al secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Unison, el STAUS, Sergio Barraza Félix. Sergio, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Tircio. Buenos días a tu amable auditorio. Muy bien, aquí con ustedes tocando este tema tan importante para la Universidad de Sonora. Importantísimo, Sergio, y lo digo porque yo soy egresado de la Universidad de Sonora y como egresado me tocó participar en ciertas movilizaciones referentes específicamente a la democratización de la Universidad de Sonora. Pero habrá quien desde su casa nos escuche, inclusive muchos egresados del Alma Mater, que no tengan conocimiento de la Ley 4. A grandes rasgos, Sergio, para contextualizar al auditorio, ¿qué es la llamada Ley 4? Bueno, la Ley 4 fue impuesta por el gobernador Beltrones en noviembre de 1991. Ahora en este año, en noviembre, se cumplen 30 años de esa imposición de la Ley Orgánica 4, que trajo para la universidad esta ley pues una forma de funcionamiento muy antidemocrático y autoritario, en la que prácticamente la comunidad universitaria es desplazada de la participación que venía teniendo de formas democráticas a crear una burocracia muy extendida y con mucho poder, que prácticamente es la que controla las decisiones en la Universidad de Sonora, y eso ha traído muchas afectaciones a toda la comunidad, particularmente a los estudiantes. Por ejemplo, en esta pandemia que estamos viviendo, los estudiantes han manifestado una serie de problemas que están teniendo por efecto de que pues están las clases en línea, la reclusión, la problemática económica por el desempleo, etcétera, y han manifestado pues la necesidad de que la universidad pueda hacer un esfuerzo para atender estos problemas. Sin embargo, como los estudiantes tienen muy poca representación en los órganos colegiados y la verdad no tienen esa capacidad de acuerdo a la ley para poder que sus problemáticas sean atendidas, pues la autoridad simplemente los ha ignorado en muchos aspectos, ¿no? Entonces, eso ha traído como consecuencia una alta deserción de estudiantes durante esta pandemia, y por ello para nosotros es fundamental pues ya un cambio de la ley, para efecto pues de que haya una comunidad mucho más participativa, que los estudiantes puedan expresar sus problemáticas, sus inquietudes, que éstas sean retomadas por los órganos colegiados como debería de ser y resueltas para efectivamente lograr que, por ejemplo, que no haya, que la deserción sea mínima, que los estudiantes puedan cursar sus carreras, que se titulen, que puedan tener una formación integral para efecto de que al salir pues sean profesionistas comprometidos socialmente, es decir, que busquen también aportarle a la sociedad en la solución de la problemática que estamos enfrentando. Sí, ahora estamos platicando esta mañana con el secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Unison, del STAUS, Sergio Barraza Félix. Sergio, me gusta mucho esta contextualización que hace, sobre todo planteándolo en un contexto actual, pandémico, digamos, de los efectos negativos que tiene una ley aprobada hace 30 años, que sigue vigente, y bien lo comentas, por impulsada por el exgobernador Beltrones, con un espíritu pues antidemocrático. Y hablando de antidemocracia, algo en lo que trasciende también pues es en el proceso de elección de rector, Sergio, porque antes el proceso de rector, de elección de rector, rectora en este caso, pues era distinto. Hoy vemos que el colegio pues es casi como elegir a un papa, ¿no, Sergio? Actualmente así, puertas cerradas, herméticamente, nadie sabe qué se dice allí adentro. Y no sé si nos podrías comentar un poco también para remembranza, cómo era antes la elección de rector, cómo es ahora y qué es lo que desde tu perspectiva debería cambiar. Sí, fíjate que en la década de los 80 se dio un proceso de democratización de la Universidad de Sonora, en el cual pues la elección de las autoridades universitarias, desde el rector hasta los jefes de departamento, que anteriormente se llamaban coordinadores de departamento, se realizaba a través de la participación democrática con el voto de la comunidad universitaria, incluyendo profesores, profesoras, estudiantes y trabajadores.
Era un proceso muy interesante porque pues permitía el ejercicio democrático y eso era fundamental en la formación de los jóvenes. Actualmente esos procesos prácticamente no existen ya a partir de la Ley 4. Las autoridades pues son nombradas por órganos muy controlados por la administración universitaria, particularmente la elección de rector o rectora se realiza por medio de una junta universitaria, la cual está compuesta por 15 integrantes. Uno de ellos es el rector en turno o rector en turno, 9 que son externos a la universidad, incluyendo esos 9, 4 que no viven en el estado de Sonora, y hay aparte 5 académicos que son parte de la junta universitaria, pero como bien dices, esta junta universitaria realiza reuniones a puerta cerrada sin que podamos conocer lo que se está analizando, discutiendo en su interior. Es como un cónclave, como mencionas, muy cerrado, muy propio pues de instancias que ya muy rebasadas por la historia, es decir, es algo que funcionó ya en la Edad Media, en la primera momento de la época ya del capitalismo, pero ya ahora pues estamos hablando de transparencia, de apertura, de inclusión, y bueno, la Junta Universitaria es todo lo contrario, ¿verdad? Es decir, es opacidad, es a puerta cerrada, es discrecionalidad. Y fíjate qué curioso que mientras que la Universidad de Sonora en los 80s vivía un proceso democrático, el ITSON pues estaba muy atrasado en esos aspectos, y ahora es al revés. El ITSON permite la votación de toda la comunidad universitaria, incluyendo estudiantes, profesores, trabajadores, para elegir a su rector, y ahora la universidad pues lo hace a través de este órgano propio de la Edad Media, hay que decirlo como es. Entonces no es posible que una institución que debería ser la vanguardia de nuestra sociedad para efecto de mostrar cómo debe de funcionar las instituciones, pues está tan retrasada que prácticamente regresamos a una época pues de siglos atrás. Me gusta mucho esta analogía que haces de que es un proceso medieval, coincido contigo, te digo, como egresado me tocó vivir, ser digamos víctima junto con todas las estudiantes y estudiantes del momento de ver cómo los procesos antidemocráticos desfavorecían un desarrollo de la población estudiantil y sobre todo de tener un alcance, una penetración en la sociedad sonorense, pues debería ser, digamos, como bien dice Sergio, el faro de la sociedad sonorense, ¿no? De los principios democráticos y de pues las directrices, rumbos, de cómo avanzar desde una perspectiva científica, pero sobre todo democrática. Y Sergio, este momento que vivimos, digamos entre comillas, por tomar el discurso oficial, pues es de transformación, Sergio. Es decir, tenemos un presidente de la República que impulsa un movimiento llamado Cuarta Transformación, tenemos un gobernador electo que quiere emular ese proyecto aquí en Sonora con sus propias características, y tenemos un Congreso de mayoría de un partido que se asume como progresista, de izquierda y democrático, que a veces en la práctica evidentemente no lo es. Y yo anticipaba, cuando iniciábamos la conversación, que ya se dieron los primeros intentos de, al menos de abrir el diálogo con, yo recuerdo por ejemplo que el profesor Rafael Cabanillas vino una vez aquí a cabina a hablar de los avances que tenían en mesas de maestros y maestras y el acercamiento que habían tenido con el Poder Legislativo. Esta legislatura fue, por lo menos decir, mediocre, pasó de noche, no sucedió nada, pero tenemos una segunda oportunidad. Mi pregunta para hacerte a ti es, bueno, son dos. La primera, Sergio, ¿crees que hay condiciones para que por fin se abra la discusión y se reforme la Ley 4 en el Congreso del Estado? Y segundo, ¿crees que Rita Plancarte, la actual rectora, será la última rectora de la universidad elegida bajo este proceso? Bueno, definitivamente para ambas preguntas la respuesta es que sí. En el caso de las condiciones para cambiar la Ley 4, creo que están dadas. Efectivamente, la anterior legislatura que recibió la iniciativa de reforma a la Ley 4, pues nos quedó debiendo. Particularmente el diputado Alonso Montespiña, que es el presidente de la Comisión de Educación y Cultura, pues se dedicó prácticamente a congelar la iniciativa
a través de un acuerdo que sabemos que realizó con el gobierno del estado y la rectoría para precisamente impedir que se llevara a cabo este proceso de democratización de la Universidad de Sonora. Creo que las condiciones ahora son distintas, ya con el cambio del gobierno del estado y la legislatura se presenta una oportunidad muy buena que creo que sí va a dar como resultado el poder finalmente, después de 30 años, cambiar esta ley que le ha hecho mucho daño a la Universidad de Sonora y particularmente a los estudiantes, que muchos han sido excluidos de la universidad a través de los exámenes de admisión y de las cuotas. Creo que eso ya tenemos que cambiarlo. La universidad debe ser inclusiva, debe de buscar que los jóvenes de comunidades rurales, comunidades de los pueblos originarios, de los barrios marginados de las ciudades, sean admitidos en la universidad y se les dé todo el apoyo para que puedan salir adelante. Eso es fundamental para combatir los problemas de pobreza, marginación y de violencia que tenemos en nuestro estado. Mientras no les demos las oportunidades a los jóvenes, pues estos van a buscar otras salidas que no son las socialmente aceptadas. En el caso de la rectora, la respuesta definitivamente también es sí. Creemos que ya la rectora actual, elegida por la Junta Universitaria de una manera muy antidemocrática y oscura, es la última rectora que será elegida de esta manera, ya que ya los cambios vienen. O sea, la sociedad mexicana y sonorense están cambiando. Ya no estamos en los tiempos donde la sociedad pasivamente aceptaba lo que viniera de arriba. Ahora los ciudadanos pues estamos más participativos y demandamos pues democracia en todas las instancias, y lo mismo debe de ocurrir en la Universidad de Sonora. Creo que ya los jóvenes están despertando, es importante su participación para transformar nuestra sociedad, y creo que ya Rita Plancarte pues fue la última rectora elegida así, y ahora lo que sigue es un proceso muy interesante para la universidad de democratización, de participación de los jóvenes y de la comunidad universitaria en su interior, y también de un compromiso social de la universidad más fuerte que permita a través de esa participación pues contribuir a la solución de la problemática social de nuestro estado como una institución que sea vanguardia en ese aspecto. Entonces creemos que sí, estamos ya en las postrimerías de esta Ley 4 y creo que vienen cambios muy importantes y muy buenos para la Universidad de Sonora. Pues Sergio Barraza Félix, secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Unison, del STAUS, te agradezco mucho, pero sobre todo deseo que este último cierre que haces sea, pues, que tengas boca de profeta, y esperemos realmente, por el bien de la educación pública, gratuita, laica, pero sobre todo con una visión democrática que los sonorenses nos merecemos, suceda. Ojalá que todo esto que anticipas, que vaticinas, suceda, que así sea. Así es, eso es lo que esperamos, y te agradezco mucho por la entrevista y estamos en la disposición de volver aquí a tu programa para pues seguir trabajando sobre este y otros temas. Muchas gracias. Importantísimo tema, seguiremos en contacto. Muchas gracias, Sergio, hasta luego, buen día. Hasta luego, gracias. Reporte 100.